Buenas tardes. Vamos a, Daisy, ¿tú puedes cerrar los micrófonos que faltan? No, no puedo, mi corazón. Tiene que ser tú. No puedes, estás como co-host. Oh, deja ver entonces. Mm, Ok, bueno, vamos a empezar. Hoy estamos a 6 de abril del 2024. Otra vez aquí en Shabbat Shalom, con mucho gusto, con el anhelo de aprender de la palabra de Dios y ponerla en práctica. Hoy tenemos el Salmo 58, un salmo un poco difícil porque habla totalmente diferente, en este caso David, y podemos nosotros decir, pero ¿cómo es posible que eso venga en la palabra de Dios? No lo puedo creer. Bueno, es la palabra de Dios y hay un motivo por el cual David pide por justicia para todos aquellos malvados que lo andan persiguiendo. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a poner este estudio bíblico en las manos del Padre Todopoderoso. Gracias te damos, Señor Padre, por habernos cuidado y protegido esta semana. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a comprender este salmo difícil, que nos ayudes a entender cuáles son tus propósitos y que nos quede completamente claro que tú eres un Dios de amor y un Dios que juzga. Te lo pedimos, que venga tu espíritu y que nos abre el entendimiento, que, que las cosas sean fácilmente absorbidas por nuestro corazón para ponerlas en práctica. En el nombre de Yeshua te lo pedimos, en el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Muy bien. Bueno, entonces, gracias Daisy. Gracias Daisy. Vamos a compartir la pantalla. Entonces tenemos el Salmo 58. La vez pasada vimos el Salmo 57. Esta es una plegaria, o sea, una petición pidiendo el castigo de los malos o los impíos. Muy bien, es un Miktam, otra vez Miktam. No está muy seguro lo que significa, pero lo que más opinan los comentaristas es que es algo tan importante que está como grabado en oro fino. Está escrito por David, está dirigido al músico principal, probablemente al director del coro o de la orquesta, sobre no destruyas. Otra vez, no destruyes, le está pidiendo al Padre, no permitas que sea yo destruido. Muy bien. Nosotros nos quedamos atónitos cuando leemos este tipo de salmos. Tenemos en nuestro corazón lo que dice Lucas 6:27. Lo que dice es ama, lo que dice Yeshua es ama a tus enemigos y haz el bien a aquellos que te odien. Pero como que no concuerdan las citas del Salmo 58 y Lucas 6:27. Vamos a leer el Salmo 58 para comprender lo que está pasando aquí. Muy bien, entonces dice Salmo 58. Oh congregación. En hebreo está traducido esto de congregación como oh montón, montón de gente, montón de gente. ¿Pronunciáis en verdad justicia? Claro que no. Estos hombres son impíos, malvados. Entonces dice, con una forma sarcástica, David, ¿acaso pronunciáis en verdad justicia? No. ¿Juzgáis rectamente hijos de los hombres? No, claro que no. Versículo 2. Antes en el corazón maquinas iniquidades. Hacéis pesar la violencia de vuestras manos en la tierra. Acuérdense, David está siendo perseguido tremendamente, principalmente por el rey Saúl, que quiere totalmente desaparecerlo porque no quiere dejar su trono, a pesar de que sabe muy bien que David ya fue ungido con aceite por el profeta Samuel
a pesar de que sabe muy bien que Samuel ya le dijo que él es el siguiente rey. No quiere dejar el trono, está aferrado a él y lo anda persiguiendo por todas las cuevas y por todos los lugares a donde David se va. ¿Es Samuel su único, perdón, Saúl su único enemigo? No, el rey Saúl ha hecho buen papel en convencer a todo Israel que, es que David está mal. Entonces todos están en contra de él, todo el ejército y todo el pueblo. Y cuando alguien sabe que está aquí o allá David, le dan el pitazo, Saúl, Saúl, aquí está David entre nosotros, ven y búscalo. Bueno, esos son los impíos y los malvados a los que se está refiriendo David en este salmo. Versículo 3. Se apartaron los impíos desde la matriz, o sea, desde que son niños, ya nacen con esa tendencia. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron, o sea, desde chiquititos. Ya están diciendo mentira, ya tienen esa maldad dentro de su corazón. 4. Veneno tienen como veneno de serpiente. Son como el áspid, o sea, es una cobra sordo que cierra su oído. Bueno, aquí ya sabemos que las serpientes no tienen oídos. Ellas detectan cuando algo está presente ahí por medio de vibraciones. Bueno, pero está haciendo una comparación de que estos impíos no cierran su oído para no escuchar tan siquiera algo que los vaya a tratar de convencer a hacerse buenos. 5, que no oye la voz de los que encantan, o sea, los encantadores, por más hábil que el encantador sea. 6, fíjense bien, aquí empieza a David a pedirle al Padre cosas que nosotros decimos, pero ¿cómo? Dice, oh Dios, quiebra sus dientes. ¿Los dientes de quién? De los impíos, en sus bocas. Ustedes saben muy bien lo doloroso es que se le quiebra a uno un diente. Entonces, imagínense, quiébrale sus dientes a todos. Quiebra, oh Adonai, las muelas de los leoncillos. No nomás los dientes, también las muelas. Sean disipados como aguas que corren, o sea, que sean llevados como corrientes de aguas. Cuando disparen sus saetas, sean hechas pedazos, que sus saetas cuando las dirijan hacia mí o hacia mis soldados, que sean hechas pedazos. Pasen ellos como el caracol que se deslíe. No se vayan a confundir y piensan que ahí se equivocaron en la Biblia con la palabra deslíe. Deslíe significa como que se disuelve, como que el caracol ahí va caminando por el sol y conforme va caminando se va este, disolviendo, disolviendo su cuerpo. Como el que nace muerto, no vean el sol. O sea, como los que nacen muertos, yo no quiero, dice David, le dice el padre, no quiero que vean el sol. Bueno, antes que vuestras ollas sientan la llama de los espinos, así vivos, así airados, los arrebatará él con tempestad. Cuando estaban las gentes en el desierto, era muy difícil encontrar pedazos de madera para a prender el fuego. Entonces lo que juntaban eran espinas y las hacían ruedita y esas espinas secas las prendían fuego y entonces dice antes que vuestras ollas sientan la llama de los espinos, antes de que eso suceda, así los vivos, así airados, los arrebatará él con tempestad. David está completamente seguro que que Dios tiene todo el poder para hacer todas esas cosas. Bueno, nosotros decimos, pero ¿cómo es posible que David esté pidiendo estas cosas? Pues sí, vamos a verlo ahorita. Luego, versículo 10, se alegrará el justo cuando viere la venganza o la y revi- reivindicación o la justicia. Sus pies lavará en la sangre del impío. ¡Ah! Sus pies lavará en la sangre del impío. ¿A qué le suena todo eso? Allá por Apocalipsis, alguien, Yeshua, va a estar
su, su vestidura llena de sangre de los impíos cuando haga juicio. 11. Entonces dirá el hombre, ciertamente hay galardón para el justo, ¿sí? Eso es lo que está concluyendo David. Hay galardón, hay recompensa, hay regalo para el justo al final de toda esta historia, pero hay recompensa. Ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Es un Dios que juzga en la tierra. Entonces, muy bien, ya tenemos una idea de qué trata este salmo. Un poco complicado de comprender, pero al final de cuentas van a ver que todo va a quedar clarito como el agua. Muy bien, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema con este salmo? ¿En qué consiste esa especie de así de zarandeo que nos da el salmo? Porque a comparación de los otros que vimos es muy diferente. O probablemente decimos, no tengo idea. El problema es que se nos ha enfatizado mucho, o sea, mucho, que Dios es amor, lo cual es cierto, lo cual es verdadero. Pero Dios también es justo y juzgará a los que van en contra de su voluntad. Y es exactamente aquí lo que está pidiendo David. Haz justicia, Dios, haz justicia. Porque imagínense, lo persiguieron por 12 años más o menos y vivir en cuevas todos esos años después de haber sido ungido, después de que Dios le dijo que él iba a ser el siguiente rey. Es algo como que no entraba en su cabecita. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Bueno, así son los designios de Dios. Esta es una petición de venganza sin piedad y los vemos en los versículos del 6 al 8. Está pidiendo David una venganza sin piedad. Probablemente el contexto es Samuel 19. ¿Qué sucede en Samuel 19? Bueno, David está tocando su arpa tranquilamente porque el rey Saúl siempre estaba en una, en un estrés, en un disgusto consigo mismo, en un desequilibrio y lo pone a tocar el arpa para tranquilizarse. Y en una de esas le avienta la lanza, pero David se mueve rápidamente y no lo alcanza y huye. También en ese capítulo 19 está cuando Jonatán, el hijo del rey David, que es el que es el próximo a ser rey, si muere Saúl, habla con David y le dice, vete de aquí. Mi padre está dispuesto a matar. Mi padre no quiere verte vivo. Vete de aquí y hacen un pacto de amistad eterna. Muy bien. El Salmo 58 se divide en tres partes. Vamos a ver cuáles son las partes que tenemos para poder comprender mejor. Dice, en descripción del enemigo impío o malvado, del 1 al 5. Petición de que se haga un justo juicio, del 6 al 9. Y una respuesta. La respuesta está del 10 al 11, donde David dice, Dios es un Dios justo y verdadero y los justos recibirán un galardón, un premio, una recompensa. ¿Ok? El salmo empieza haciendo un contraste entre el juez justo, perdón, el juez injusto, en el versículo 1 contra el juez justo, que es nuestro Padre eterno, quien es recto y perfecto. Fíjense bien, versículo 1 dice, oh congregación, ¿pronunciáis en verdad justicia? Claro que no. ¿Juzgáis rectamente, hijos de los hombres? No. Bueno, vamos al versículo 11 y dice, entonces dirá el hombre, ciertamente hay galardón para el justo, ciertamente hay Dios que juzga en la tierra, y este juez justo juzga de una manera recta, perfecta. ¿Qué es eso de perfecto? Fíjense bien, ¿qué es eso de perfecto? Porque a veces nos cuesta trabajo entender los términos, pero espero que con este ejemplo se pueda comprender bien. Fíjense, vamos a ver.
Vamos a ver aquí. Pueden ver ustedes este tornillo, ¿ok? Este tornillo tiene una, perdón, sí, es tornillo, tiene una tuerca. Y la tuerca, podemos escoger entre esta tuerca no es una tuerca perfecta. Esta tuerca no le queda justa al tornillo. En cambio, esta tuerca, fíjense bien, esta tuerca le queda perfecta al tornillo. Nosotros decimos, le queda justa, le queda justita, o sea, le queda perfecta. No hay nada que impida que este tornillo y esta tuerca hagan su trabajo perfecto, porque no hay ningún juego, miren, no hay ningún juego, está bien enredado todo en la espiral del tornillo. Bueno, eso es lo que significa perfecto. Eso es lo que significa justo. ¿Ok? Vamos a volver a compartir la pantalla. Muy bien. Entonces estamos viendo que en el capítulo 11 hay dos cosas que tenemos que tener bien sabidas respecto a Dios. Y aquí está la clave. Aquí está la clave para poder entender por qué David se expresa con palabras tan duras. Destrúyele los dientes, las muelas, que desaparezcan, que se disuelvan como los caracoles, que se vayan como el agua que va en las corrientes. ¿Cómo es posible que David sea capaz de decir eso? ¿Sí? Porque dice que el justo recibirá galardón o recompensa. Y nuestro Dios juzgará todo. Todo será juzgado al final. No hay nada que quede sin juicio. Hasta nosotros vamos a estar en el juicio del trono blanco. Dice, versículo 3, vamos a ver qué dice el versículo 3, dice, se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Dice, todos nacemos pecadores, todos nacemos pecadores. No sé si ustedes hayan estado en contacto con niños, pero yo sí, y me quedo impresionada de cómo una personita chiquita, como de 5 años, es capaz de utilizar a escondidas la tarjeta de crédito de su mamá para mandar pedir a Amazon muchas muñecas. Y de repente llega el paquete con las muñecas. Y de repente se dan cuenta del cobro que ha sido hecho. Todos nacemos pecadores. Nadie nos tiene que enseñar a mentir. Nadie nos tiene que enseñar a hacer lo incorrecto. Nadie nos tiene que enseñar a ir en contra de la voluntad de Dios. Así nacemos. Pero hay una esperanza. Vamos a buscar en Romanos 3:10. Romanos 3:10, le dejan ahí el papelito ah, al Salmo. Vamos a buscar Romanos 3:10, que es un versículo muy famoso. Romanos 3:10. Dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno, ni uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, no hay ni siquiera uno. Mientras nosotros estemos en este cuerpo, nosotros somos pecadores. Pero ¿qué dice Corintios 1:26? Vamos a buscar Corintios, un poquito, unas páginas para adelante. Corintios 1:26 dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios
según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Dice, les está hablando a los que ya están convertidos y les dice, dentro de ustedes que están aquí, no hay muchos que sean sabios, no, según la carne, no hay muchos poderosos que tengan poder y no hay muchos nobles que sean de la realeza. No, sino, pero de lo necio del mundo escogió Dios. O sea, de lo bajo del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Ahí no decían, pero ¿de dónde este Pedro habla estas palabras? Pues es un pescador. ¿Qué, qué cultura, qué lenguaje este, escogido puede tener un pescador? Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte de su presencia. Nadie se jacte de su presencia. Nadie diga, es que yo estudié muchas maestrías. Es que yo vengo de la nobleza. No, 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 no. De lo más bajo escogió Dios. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Gracias a Él nosotros hemos sido justificados, santificados y redimidos, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese solamente en el Señor. Bueno, de ese montón, de esa vileza, de lo que no tenía importancia, significado, nobleza, estudios, poder, de ahí nos sacó el Padre Todopoderoso. Exactamente de ahí nos sacó. Y por eso nosotros ahora podemos tener la oportunidad de ver las cosas desde otro punto de vista. Y podemos tener la oportunidad de hablar con Él y de estar en comunicación, de leer su palabra con ese ahínco que lo hacemos todos los días para poner en práctica lo que Él quiere que hagamos. Que no estemos haciendo cosas que Él vaya a estar disgustado con nosotros. Muy bien, vamos a continuar. Ahora, vámonos otra vez al Salmo 58. Y dice, ahora vamos a ver los versículos 4 y 5. Dice, veneno tienen como veneno de serpiente. O sea, es un veneno que te pica, te muerde y actúa bien rápido. El veneno de serpiente y para cuando acuerdas ya estás muerto. Son como el áspid, o sea, la cobra, sordos que cierran su oído, que no oye la voz de los que encantan, por más hábil que el encantador sea. O sea, estas personas que ya han sido convencidos para estar en contra de David, ya tienen eso tan metido en su mente que por más de que el encantador los quiera reconvertir, no puede, ya han cerrado sus oídos para hacer el bien. Los malvados son tan violentos que hasta cierran sus oídos para no ser convencidos de hacer el bien. ¿Ok? Muy bien. Y aquí tenemos un ejemplo de la cobra o áspid, que si ustedes se topan con ella, acuérdense que siempre tiene en su cuerpo así como manchas negras. Aquí tenemos un ejemplo de una cobra siendo encantada por el encantador. Eso me imagino que ustedes lo han visto en los circos o en los espectáculos, cómo el encantador puede dominar a la cobra y se sube y se baja y le baila y todo lo que quieran ustedes. Muy bien, vamos a continuar. Versículo 7b dice, cuando, cuando disparen sus saetas, o sea, las flechas, sean hechas pedazos, está pidiendo David. Miren, las saetas o las flechas hechas pedazos.
8a dice, pasen ellos como el caracol que se deslíe, como el caracol que se disuelve. Ahí va el caracol y va caminando y como el caracol que se disuelve con el sol y parece que queda como una especie de marca. 8b, como el que nace muerto, no vean el sol. Cada persona que no ha entregado su vida a Dios es uno que nace muerto. Ujú. Y esto lo dice Efesios 2:1. Vamos a Efesios, otra vez vamos al Evangelio. Efesios, escrito por Pablo, está después de los Corintios, y acuérdense que están Gálatas y luego Efesios, General Electric, para que se acuerden. Muy bien, entonces Efesios 2, del 1 al 5. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida. En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Pero Él nos sacó de ahí. Pero Dios es rico en misericordia por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Cuándo? Cuando Él murió por la cruz y cuando nosotros, en estos tiempos después de la cruz, nosotros nos entregamos totalmente a Él. Lo aceptamos con nuestro Señor, al que nosotros vamos a obedecer como un Señor. Lo aceptamos como nuestro Salvador, nuestro Redentor. Y la vida totalmente cambia. Vamos a ver otra vez, vámonos al Salmo 58. Dice versículo 10, dice, se alegrará el justo cuando viere la venganza. Sus pies lavará en sangre el impío. Dice, vamos a buscar Isaías 63, 1 al 6. Aquí vamos a tener a Yeshua en el Antiguo Testamento. Claramente se ve que es Yeshua y esos versículos nos van a hablar de él como su atributo de justicia. Él es amor, un atributo. Él es justo, segundo atributo. No se contraponen. Él es las dos cosas. Entonces vamos a buscar Isaías, está adelantito, unos cuantos libros adelante, Isaías 63, 1. Dice, ¿quién es este que viene de Edom? Acuérdense que Edom queda en la parte norte, en la parte sur de Israel. Allá está Edom. Edom significa rojo, porque es de donde viene el pueblo de Esaú, que era rojo, como, como pelirrojo. ¿Quién es este que viene de Edom? De Bosra, o sea, del sur de Israel, con vestidos rojos. ¿Quién es este que viene de allá del sur de Israel con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. ¿Quién es este que viene en, en este hermoso vestido y que marcha en la grandeza de su poder? Claro, es el que va a hacer justicia.
viene Yeshua por segunda vez y viene a hacer justicia ahora a todos los impíos. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como el que ha pasado el lagar? O sea, el lagar, acuérdense que es el lugar donde se pisan las uvas para hacer el vino. Dice, he pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé, los maté con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón. El año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudar, y me maravillé porque no hubiera quien sustentase. Y me salvó mi brazo. ¿Quién creen ustedes que era su brazo? Claro, el poder de Dios. Y me sostuvo mi ira. Y con mi ira hollé a los pueblos y los embriagué en mi furor y derramé en tierra su sangre. Una indignación tremenda. Escogí esta parte de Isaías para demostrar que no solamente en Apocalipsis viene hablando acerca de la venganza, de la justicia. Vamos ahora a Apocalipsis 15, el último libro del Nuevo Testamento. ¿Ok? Vamos al 15. Apocalipsis 15, 15:3. Dice, estamos, pongamos en nuestra mente que estamos viendo versículos acerca de la venganza, de la segunda venida de Yeshua Jesucristo. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios. Aquí es cuando ya pasó todo. Y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios poderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Cómo son sus juicios? Dice que son verdaderos, que son justos, la forma como Él hace justicia o venganza. Vamos a ver un poquito más acerca de esto que estamos viendo del Yeshua, que tiene el atributo del amor y el atributo de la justicia. Una justicia perfecta, una justicia recta, muy diferente a la justicia que vemos en los juzgados de hoy, muy diferente a la justicia que vemos en tantas decisiones que se tienen que tomar acerca de tantos inocentes. Muy bien, versículo 19, 1 al 2, dice, después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera, a quien ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos, ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. ¿Quiénes serán esta gran ramera? No es solamente un país, un grupo, ¿no? Es ese conjunto de impíos y malvados de los que está hablando David en el Salmo 58. Rómpele los dientes, Señor, las muelas, que se disuelva su cuerpo, que se vayan con las corrientes de agua. Vamos a ver ahora 19:11. 19:11 al 16. Dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero
y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. 15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Ahí está otra vez. Él pisa el lagar y sus vestiduras se tiñen de rojo. 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, a pesar de que durante todos estos sermones que hemos estado viendo en nuestra vida, durante todas esas explicaciones, sí, se enfatiza mucho que Dios es amor, pero no debemos olvidarnos que Él también es un Dios justo, verdadero, perfecto. Y llegará un momento en que se ponga final a toda esta maldad. Sí, llegará el momento. Aquí lo dice la palabra de Dios. Nosotros nos topamos hoy con tanta violencia. ¿A poco no? Y por un lado tenemos a los que matan, a los malvados, y por otro lado, los que están a punto de ser matados. Entonces tenemos dos grupos, fíjense bien. Por ejemplo, ya sabemos de lo que los malvados son capaces de hacer porque han destrozado a cientos de cristianos en África. Sí, en África. En la parte norte de África. Ya muchísimos se han vuelto al Islam. Bueno, y en la parte sur de África hay muchísimas iglesitas chiquitas. Imagínense cuántos misioneros han sido enviados a África para fundar iglesias. Bueno, en nuestros tiempos. Esas iglesitas han sido visitadas por los dirigentes del Islam, diciéndoles, si ustedes no se convierten al Islam, entonces mataremos a todas sus mujeres y a sus niños enfrente de sus ojos. ¿Y cuántas destrozadero hemos visto en las noticias? ¿Cuánta maldad destruyendo a todos estos porque no han decidido darle la espalda a Dios? ¿Cuánta maldad? Entonces, ¿cómo debemos orar? Vámonos otra vez al Salmo 58. ¿Cómo debemos orar? Si tenemos estos dos grupos de personas que están, por un lado, los que matan y por otro lado, los que son matados o están a punto de ser matados. Exactamente. ¿Cómo vamos a orar? Algo similar a los versículos 6 a 8. Quiebra sus dientes, quiebra sus muelas, sean disipados como aguas que corren, que sus flechas sean hechas pedazos, que pasen como el caracol que se disuelve, como el que nace muerto, que no vean el sol. Exactamente como David está pidiéndole a Dios. Destrózalos, desbarátalos, desaparécelos. Haz justicia, Señor. ¿Cómo vamos a orar nosotros después de ver a personas que están entregando su vida a Yeshua siendo destrozados, hechos pedazos, porque se niegan a negarlo?
¿Y qué diremos si el Padre hace una intervención divina y los malvados son destruidos? ¿Qué diremos? Exactamente, algo similar a lo que leemos en los versículos del 10 al 11. Se alegrará el justo cuando viere la venganza. Sus pies lavará en la sangre del impío. Entonces dirá el hombre, ciertamente hay galardón para el justo. Ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Entonces, al principio, cuando nosotros leemos el Salmo 58, sí nos estremece. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Deseando tanto mal para las personas. Bueno, hay un motivo de injusticia en los versículos 4 al 5. Dice, veneno tienen como veneno de serpiente, son como el áspid sordo que cierra su oído, que no oye la voz de los que encantan, por más hábil que el encantador sea. Dice, cuidado, debemos evaluarnos, evaluarnos constantemente de qué espíritu somos. Fíjense bien, tenemos que evaluarnos si no somos del espíritu contrario. ¿En qué nos vamos a evaluar? Lo que decimos, cómo actuamos, cómo reaccionamos. Vamos a buscar qué dijo Yeshua en Lucas 9:51. Es un ejemplo tremendo este, porque a veces nosotros nos creemos muy santitos, muy, muy bien portaditos, que no rompemos un plato. Pero vamos a ver qué dice Lucas 9:51. Lucas 9:51. Dice, Jesús, o sea, Yeshua, reprende a Jacob y a Juan. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, o sea, después de la resurrección, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. O sea, presentó su rostro como que iba a ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacer preparativos. ¿Cómo reaccionaron los samaritanos? Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. O sea, viene de paso, porque no viene a quedarse aquí en Samaria, no viene a adorar aquí, sino que va rumbo a Jerusalén, o sea, al norte de donde estaban en ese momento. Viendo esto sus discípulos Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? ¿Qué? Dijo Yeshua. Entonces, volviéndose a él, o sea, Yeshua, Jesucristo, volviéndose él, los reprendió y diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Los zarandea, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. ¿Cómo se les ocurre decir eso con su boca? Porque el Hijo del Hombre, o sea, Yeshua, no ha venido para prender las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea para no tener que pasar por Samaria. Tenemos que tener cuidado. Debemos evaluarnos constantemente de nuestra boca, de nuestras actitudes, de nuestras formas de responder, de nuestra forma como actuamos, de qué espíritu somos. Santiago 1, del 2 al 4 dice, cuenta todo como un gozo. Si en este momento te tocó estar pasando por momentos difíciles, si te tocó una vida difícil, si, si dices, pero ¿por qué? Mira, a fulanita qué bien le fue, todo está perfecto. ¿Y por qué a mí me tocó eso? Cuenta todo como un gozo. Cuenta todo como un gozo. Hace poquito una amiga me platicó que su mamá
al tener diabetes, bueno, de repente se quedó ciega. Y todos, pero ¿cómo es posible, Dios mío, que tú hayas permitido que mi mamá se vuelva ciega? Si no puede dar paso porque se tropieza con todo. Tiene que ser guiada para todo. ¿Pero por qué? Bueno, después de varios años se dieron cuenta que el padre tenía un propósito con esa ceguera. Esta señora tenía el, el hábito de tomar vino con sus amigos. Ya siendo grande la persona, y cuando se dieron cuenta que la ceguera detuvo a esa persona de continuar en esa posición de embriaguez y que estuvo más abierta a escuchar la palabra de Dios, hasta entonces te das cuenta que todo lo debemos de tomar como voz. ¿Cómo podemos conocerlo a Él? Claro que ya sabemos por su palabra y también por los favores y las cosas que Él nos da. Acuérdense, aunque algo se ve en ese momento negativo, estar contentos y dar gracias porque no sabemos por qué el Padre está mandando eso. ¿Qué aprendemos del Salmo 58? ¿Qué nos deja el Salmo 58? Pongan mucha atención. La injusticia de los malvados provoca, fíjense bien, provoca que los justos clamen a Dios por justicia divina, así como en este caso del Salmo 58 lo está haciendo David. Lo que creamos acerca de Dios, lo que nosotros creemos acerca de Dios, quién es Él, cuál es su poder, cuáles son sus maravillas, cuáles son sus posibilidades, cuáles son sus atributos. Eso decidirá nuestra forma de comportar. Eso decidirá nuestras decisiones que tomemos y eso decidirá nuestras oraciones. Depende de quién es el Dios en quien nosotros confiamos, en quien nosotros creemos. Si no estamos en contra de los que hacen iniquidad, de los que van en contra de la voluntad de Dios, entonces no estamos a favor de Dios ni a favor de la verdad. Si no estamos en contra, decimos, ahora los hombres son mujeres y las mujeres son hombres, allá ellos. Si no estamos en contra de la iniquidad de los que van en contra de la voluntad de Dios, entonces no estamos en favor de Dios. Fíjense bien, David, cómo actuó en el Salmo 58. Destruyen los dientes, desaparecen, que se vayan con las corrientes de agua. Ezequiel 18, 23 a 32. Fíjense bien, vamos a leer lo que dice Ezequiel. Dice, aunque Dios es misericordioso, no nos da licencia para seguir pecando. Vamos a buscar Ezequiel. Está en el Antiguo Testamento. 18, 23. Listos, dice. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Adonai el Señor. No vivirá si se apartare de sus caminos. Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Si dijeres, no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel, ¿no es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? 26. Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá. Por ello, por la iniquidad que hizo, morirá. 27. Y apartándose del impío de su piedad que hizo y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma.
¿Por qué? Porque se volvió al buen camino. 28. Porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido, y de cierto vivirá, no morirá. Y si aún dijere la casa de Israel, no es recto el camino del Señor. ¿No son rectos mis caminos, casa de Israel? Ciertamente vuestros caminos no son rectos. 30. Por lo tanto, yo juzgaré a cada uno según mis caminos, oh casa de Israel, dice Adonai el Señor. Convertidos y apartados de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. 31. Escuchad vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceros un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? No, no quiero que mueras, porque no quiero la muerte del que muere, dice Adonai el Señor. Convertíos pues y viviréis, aunque Dios es misericordioso. No nos da licencia para continuar pecando. Si no nos percatamos de que Él es un Dios misericordioso y quien también juzga, entonces todavía no conocemos quién es Él. No, no lo conocemos. Ignoramos que Él también juzga. Y cuál es su forma de operar. ¿Cuál es su forma de operar de acuerdo a la palabra de Dios? Él juzga a los impíos. Dios demuestra su amor tanto en la misericordia como en hacer justicia. Porque nosotros podemos decir, ¿cómo es posible que tanta matazón al final de los tiempos cuando Él venga? Mucha matazón. Muchas personas ahí están involucradas. ¿Por qué? Porque están metidas en la impiedad. Nosotros tenemos que tener muy en cuenta Ezequiel 3:18. Ezequiel 3:18. Fíjense bien lo que dice y ojalá nos memoricemos estos versículos. Porque todo este panorama que vamos a ver al final de juicio, de destrucción de todos los malvados y los impíos, depende también de nuestro papel que desempeñemos como esparcidores de la palabra de Dios. Dice, vamos a leer Ezequiel 3:16, desde el 16. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mi palabra de Adonai diciendo, Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya, por cuidador, atalaya de la casa de Israel. Le dice a Ezequiel, oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. ¿Quién los va a amonestar? La casa de Israel, los que obedecen su pacto. 18. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares. Yo le estoy diciendo al impío, de cierto morirás. Pero si tú te quedas callada y no dices nada, y tú dices, y tú no le amonestares, o sea, le advirtieres, ni le hablares acerca de mi palabra, para que el impío sea percibido, se dé cuenta de su mal camino, a fin de que viva. Y el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano, la sangre del impío, que tú tuviste oportunidad de hablar, de advertir, te la demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, al malvado, y él no se convierte de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado su alma. Tú habrás librado tu alma, perdón. Entonces, nosotros no tenemos el poder para que esa persona se convierta de la impiedad. No, solamente el Padre Todopoderoso. Pero nosotros sí tenemos la capacidad de hablar
y de nosotros comunicar a las personas que están a nuestro alrededor. Esto que estás haciendo no es de acuerdo a la voluntad de Dios. Regresa, regresa, regresa a Él. Y cuando muera el impío, su sangre no será demandada sobre ti. ¿Ok? Este es el final del Salmo 58. Vamos a orar para despedirnos. Gracias te damos, Padre Todopoderoso, porque pusiste aquí en medio de todos los salmos el Salmo 58, para que nosotros recapacitemos y también comprendamos y nos convenzamos de la importancia, Padre Santo, de que tú eres todo amor, pero también eres un juez justo, perfecto, recto, verdadero. Gracias te damos, Señor, porque has puesto en nuestro corazón el anhelo de no quedarnos callados, de no callar la verdad que existe en tu palabra, porque la sangre de los impíos que nosotros no tratamos de advertir caerá sobre nosotros, así como lo dice Ezequiel 3:18. Te lo pedimos en el nombre de Yeshua Jesucristo. Amén. Please.